Buenas noches, estamos hoy a las 8:45 en la sección de entrevistas. Soy Quique Godoy, el día jueves, y hoy me acompaña Juan Luis Font. Buenas noches, Juan Luis. Un gusto, buenas noches. Encantado de venir a desarrollar hoy una entrevista que a todos nos interesa mucho. Se trata de conversar con la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, quien en unos segundos estará ya con nosotros después de una agitada semana. Quique, entiendo que esta semana también tuvo ella una entrevista en CNN en español, en la ciudad de Miami. Salir en vivo, pero creo que es bueno, son 60 días muy agitados, creo yo, Juan Luis, que llevan en esta primeros, ya hoy son 61 días. Hoy son 61 días desde que el binomio del Partido Patriota llegó al poder, y de eso vamos a conversar en esta jornada. Vamos a platicar en torno a cuáles han sido los principales retos, cuáles han sido las dificultades más relevantes que han enfrentado. Por supuesto, vamos a hablar del tema fiscal, vamos a hablar también del tema de fiscalización en términos generales, de la relación con el Congreso de la República, y me quedo yo corto mencionando... Creo que hay algunos temas que puntualmente han estado a cargo de la vicepresidenta, por ejemplo, la gira a Centroamérica, tratando de promover que se incorpore a la discusión en la cumbre de Cartagena el tema de la despenalización, o por lo menos de alguna alternativa para el tema del combate contra las drogas, y todos esos temas ella pues ha estado en el centro de esta gira. Y el 24 de marzo se tiene, dentro de una semana, se tiene un seminario, así le han denominado, un seminario donde vendrán varios presidentes de Centroamérica para discutir este tema. Primera vicepresidenta de la República, ha sido ya apenas por unas horas presidente en funciones durante la ausencia del presidente Pérez Molina, quien salió del país, y ella se quedó ejerciendo funciones en lugar suyo. Se trata, pues sí, de un hito histórico en términos generales para Guatemala, que sea una mujer quien se encuentre en ese cargo. Y hablábamos de eso la semana pasada, el fin de semana, los programas del fin de semana, donde no solo está la vicepresidenta, sino que está presidenta de la Corte Suprema de Justicia, también está la señora fiscal general de la República, tenemos Contralora General de Cuentas. O sea, hay varias mujeres en puestos importantes ejerciéndolo simultáneamente. Y resulta verdaderamente interesante poder conversar con ella en esta misma semana en la que hemos hablado también con Sandra Torres, ex de Colón, una semana de entrevistados muy relevantes aquí en A las 8:45. Y vamos a ir en estos momentos a un corte, justamente, vamos a ir al corte para que al volver del corte tengamos ya acá con nosotros a la señora vicepresidenta Roxana Baldetti, acá en A las 8:45. Estamos de regreso en la sección de entrevistas de a las 8:45, como les decía antes, estábamos ya con Juan Luis Font conversando acerca de este tema, pero le damos la bienvenida a la señora vicepresidenta Roxana Baldetti. Buenas noches, gracias. Bienvenida, un gusto que se encuentre usted aquí. Muchas gracias. Don Juan Luis, por favor. Bueno, yo arranco preguntándole, ¿ha sido como esperaba convertirse en vicepresidenta de la República? Ha sido más difícil de lo que esperaba. 61 días al día de hoy. Sí, 61 días al día de hoy. Realmente los problemas los conocíamos, sabíamos. 8 años de estar en el Congreso investigando, interpelando, no es por gusto. Pero la verdad es que hay un dicho que dice que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y cuando uno se da cuenta realmente de los grandes atrasos, pero sobre todo de los grandes robos que por años se han hecho en este país, uno entiende entonces por qué el gran rezago de este país. ¿Pero se refiere a ese rezago? Estrictamente claro, corrupción. Cuando usted ve que hay, hoy por ejemplo, lo decía el presidente, diputados que todavía quieren negociar obras a cambio de terminar una interpelación, y no son 2-3 centavos, 400 millones, pues ese dinero, en vez de estar sirviendo para comisión, debería servir para la red de escuelas que está completamente desestructurada. Ahora, es suficientemente difícil llegar a un nuevo gobierno, sí, y siendo la primera mujer vicepresidenta. Doble carga. Eso, sí, implica claro, eso por supuesto, doble carga. Todas las mujeres tenemos doble carga y 3 jornadas. Y la doble carga es además porque en la historia es la primera mujer que ocupa una silla que había estado de adorno, y que yo siempre dije, yo no quiero una silla de adorno, yo quiero una silla de trabajo. Y lo primero que hice fue precisamente eso, poner una oficina de trabajo, no para ir a jugar porque no tengo tiempo. Y por otro lado, el que las mujeres vean en Roxana Baldetti a una figura femenina que está en un lugar de poder, pues obviamente es doble responsabilidad para mí, porque el 52% de la población es mujer. 6 de marzo pasado, por unas horas, presidenta en funciones de Guatemala. 6 de marzo, pero se fueron muy rápido. Yo le digo al presidente que salga más seguido, que no le voy a hacer, un poquito más que no le voy a hacer como un ex vicepresidente que cuando ex vicepresidente que cuando regresaba ya tenía un gabinete completo. Yo no lo voy a hacer. Es difícil que el gabinete, por ejemplo, se acostumbre a ser coordinado, a ser instruido por una mujer.
Yo creo que eso es ahí en cualquier lado. Yo me recuerdo cuando llegué al Congreso de la República, me pasaba exactamente lo mismo. Mis compañeros eran hombres y que una mujer fuera la jefa de bancada no era muy agradable. Sin embargo, yo fui 6 años jefe de bancada y no por una imposición, fue porque ellos pidieron que yo continuara siendo jefe de bancada. Cuando vemos esto, parte del tema también es el equipo que se conforma. Sí. No todo el equipo necesariamente era parte del partido. Ese liderazgo dentro del partido ya se había ganado, pero con este nuevo grupo que se integra al equipo, ¿cómo fue esa conformación, esa integración? Sigo ganando mi liderazgo con ellos, y es que primero estamos agradecidos con el equipo que logramos hacer. Realmente es un equipo comprometido, es un equipo del cual podemos aprender también el presidente y yo muchísimo, pero además es un equipo de gobierno que ha tenido mucho entusiasmo y que yo siempre a las 10 de la noche, que es cuando recojo compromisos, les digo que ya no levanten, que ya no pidan la palabra, y siguen pidiendo la palabra. Entonces, a ver, a las 10 de la noche en la sesión de gabinete que se realiza los domingos, usted pregunta cuáles son los compromisos. El trabajo en la Junta de Gabinete para la vicepresidenta es recibir. Yo llevo el récord, digamos, como coordinadora de gabinete de la semana, a ver si se cumplió con lo que nos comprometimos todos. Y entonces en el transcurso de la semana estoy dando seguimiento a ver si se cumplió. Entonces le informo al presidente el día domingo qué se cumplió y qué no se cumplió. Pero también saco los compromisos de la próxima semana, para que tengamos que revisarnos el próximo domingo. Y entonces yo siempre le digo a los ministros, ya entre ellos se hacen bromas y dicen, el próximo que levante la mano, ya nos queremos ir. Hoy se publicaba una nota en el diario El Periódico que se refería justamente a compromisos de gobierno en el marco de Hambre Cero. Por ejemplo, se hablaba de que en San Juan Atitlán, en Huehuetenango, se iba rápidamente a equipar el centro de atención permanente, el centro de salud, se iba rápidamente a iniciar la construcción de la carretera y se iban a tomar una serie de medidas más que a un mes después de que se hizo la promesa no han llegado. ¿Cómo se explica al gobierno que eso esté tomando tanto tiempo para ponerse en práctica? Bueno, primero porque, por eso le digo, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Porque cuando usted se da cuenta del desorden financiero que dejaron el gobierno que terminó, pero además el desorden de instituciones que hay, pues el compromiso era llegar, pero resulta de que todavía tenemos dentro de la estructura gente que está acostumbrada a cada fin de mes recibir su cheque, pero no trabajar. Y mover esa rueda del gobierno nos ha costado porque nos dejaron emplazados a todos los ministerios, pero además nos dejaron topados de 0 a 11 todos los ministerios. Entonces resulta que eso a nuestro televidente, ustedes sí, no pueden despedir a muchas personas que están en la administración. No, a nadie, no podemos despedir a nadie, a ninguna persona. Y dejaron a funcionarios de alto rango. De alto rango, 011, que en la historia de Guatemala no se había dado, porque además los puestos de confianza como ministros, viceministros y directores son puestos de confianza que deberían de poder el próximo gobierno, el siguiente gobierno, poderlo cambiar. Pues estos fueron hasta los primeros días de enero, todavía autorizaron sindicatos de directores en el Ministerio de Salud específicamente. Parte de todo este proceso, tenemos siempre al principio de cada gobierno una etapa, un periodo de tiempo en el que todo lo malo y lo que no se ha podido hacer es culpa del gobierno anterior. Sí, yo dije que no lo voy a decir. Pero eso es la pregunta, ¿en qué momento se puede empezar a asumir ya esa responsabilidad? Yo creo que no tenemos que tardarnos mucho porque el pueblo de Guatemala sabe perfectamente, no, pero es que además sabe perfectamente cómo nos entregaron el gobierno, y seguir repitiendo lo que ya todos saben como que no tiene sentido. Y por eso los domingos el presidente siempre dice, excusas ya no se valen, ahora se vale trabajo. Entonces, y también hay que entender que la mayoría de los funcionarios nunca habían sido funcionarios públicos, y entender el aparato estatal y ver cómo funciona, pues en 61 días nadie va a sacar una maestría. ¿Y cómo reacciona el Ejecutivo cuando ve una nota como esta publicada en un diario y perciben la presión que existe desde la opinión pública? Citando a todos los funcionarios mañana a las 9. Citando a todos los funcionarios para que respondan ellos frente al presidente y la vicepresidente, que es lo que está pasando. Yo los cité el día de mañana a todos los responsables por orden del presidente para que me digan qué fue lo que pasó, porque él fue el que inauguró y a 30 días deberíamos de tener respuesta. Mañana están todos los funcionarios dándome respuesta de qué es lo que ha sucedido. Cuando vemos todo este tipo de temas, sabemos el tema de seguridad rápidamente, que no solo era una oferta de campaña importante, pero es una necesidad sentida de la población. Las estadísticas siguen bajando, seguimos teniendo menos muertos cada mes que el mes anterior. Febrero terminó con un promedio de 15 homicidios diarios, ya abajo de los 17 que salieron en enero. ¿Qué tipo de acciones creen que sí se están tomando, que están empezando a dar resultados, y qué es ya una dinámica que se traía dentro de esas estructuras? Y esta semana, licenciado, le quiero contar que vamos días de 7 y de 4, sí. Gracias a Dios. Hubo un día de 4 que fueron 3 en Izabal y ninguno en la capital, sino que fue en el interior, y por
temas de drogas, lamentablemente. ¿Ustedes llevan un conteo diario? Diario. ¿Y esa de información mujeres, la recibe el presidente? El presidente y la es lo vicepresidenta? primero que recibimos los dos. El folder que dice dónde murieron, cómo murieron, y quiero contarle, el presidente llama personalmente al encargado de esa comisaría y le pregunta que qué fue lo que pasó. Y nos han contabilizado inclusive cadáveres que han encontrado que ya solo son las osamentas, porque son, y los contabilizan como muertos. Y lo sabemos porque el presidente se toma el tiempo, después de ver el folder, de llamar a cada uno de los encargados de esa área y decirle que qué es lo que está pasando. Porque está el reporte de INASIF y está el reporte de PNC, que a veces hay que conciliar. Pero hemos hablado con INASIF para que conciliemos, porque lo que pasa es que INASIF pone, por ejemplo, que no son muertes violentas, pero son muertes que ellos de todos modos atienden, entonces lo toma como una muerte. Entonces, los cuadros que hemos estado haciendo ahora son completamente diferentes a los que estaba haciendo INASIF. Los son de ellos también, ¿verdad? Entonces dice cuáles son de muertes violentas, cuáles son por muerte natural, cuáles son por accidente, y entonces creo que llevamos un mejor control. Al inicio de su pregunta, Quique planteaba el hecho de que durante el último año y medio del gobierno anterior, el gobierno que les precedió, en realidad se empezó a producir un freno primero y luego un descenso de las muertes violentas en el país. Y lo que hemos visto a lo largo de este mes y medio, es en realidad lo que se ha podido contabilizar respecto a muertes violentas, es que ese ritmo se mantiene en términos generales dentro del marco en que lo traía el gobierno anterior. ¿Ustedes esperan que pueda mejorarse sensiblemente? Bueno, yo no le daría el crédito al gobierno anterior de la reducción de estos 30, 60 días. Las cifras. Porque las fuerzas de tarea las hicimos en el gobierno de Otto Pérez Molina, no las estaban haciendo hasta el ellos. 14 de enero las cifras son bien claras y muestran que lograron frenar el número de muertes violentas e incluso empezaron a reducir de manera anual entre 500 y 600 muertes en los últimos 2 años. ¿Cuentas de quién? INASIF son las cifras Por eso oficiales es lo también. que yo les digo, ¿no? Pero es que depende cómo manejemos las cifras. Yo lo que le puedo decir es que, como bien lo decía el licenciado, el tema de la seguridad para nosotros es un tema prioritario, fue la oferta de campaña. Y quiero contarles que el presidente es el que está presente todos los viernes y todos los días, porque los viernes es cuando reúne a todos los jefes de fuerzas de tarea, a todos los ministros que tienen que ver, pero todos los días llama a los oficiales y llama también a los encargados de las comisarías para ver qué fue lo que pasó. Yo sí creo que vamos a lograr reducir muchísimo más el tema de las muertes por violencia. ¿Hay una cifra concreta? ¿Hay una meta en el corto plazo? El presidente siempre ha dicho que no quiere hablar de números porque hablar de números es ponerse uno mismo en la trampa, y lo que vamos a hacer es que el pueblo de Guatemala realmente vuelva a ganar la confianza en poder salir a la calle, no dejarle la calle a los ladrones o a los bandoleros como han estado últimamente. Hablando de ponerse uno mismo en la trampa, durante campaña se hizo mucha la discusión de que si se había ofrecido no subir impuestos o subir impuestos, hacer el pacto fiscal, qué significaba eso o no. En los primeros 30 días, en una gestión muy rápida, se logra aprobar la actualización tributaria. Sí. Y se empieza a manejar de que es un impacto muy fuerte hacia el principal votante del Partido Patriota. ¿Qué le pueden decir a ese votante? Bueno, primero, nosotros nunca dijimos que no íbamos a subir, dijimos que había que hacer un pacto fiscal que no ha terminado, porque de verdad un pacto fiscal abarca muchísimas cosas. Yo no creo, y yo creo que algunos analistas han dicho que es a la clase media a la que vamos a dañar. Obviamente aquí todos vamos a pagar impuestos, y quiero contarle que los que más tienen más van a pagar. Unos dicen los favorecieron porque les bajaron del 31 al 25. Pero no es cierto, porque ahora sus ganancias están grabadas y lo que nunca habían hecho, ya no hay timbres, ahora tienen que pagar, entonces ellos van a pagar más. Y por supuesto, todos los que querramos seguridad, que querramos hospitales, tenemos que pagar un poquito. En empleos en calidad de dependencia se aumenta casi en 400.000 personas los que van a pagar impuestos adicionales. Sí, pero que nunca no habían pagaban pagado. antes. Por eso, que no pagaban antes. Yo creo que para que tengamos un mejor país hay que pagar impuestos. ¿Y usted está satisfecha con esa reforma que se produjo? Bueno, quiero contarle que lo único que yo no estaba satisfecha, que fue lo que se paró discutiendo al final, fue lo de los vehículos, porque yo lo había peleado del otro lado. Entonces yo le decía, me parece injusto que hagamos lo que yo peleé del otro lado, y por eso fue que se logró conciliar. Estamos hablando de I-prima, de la primera Sí, matrícula. pero logramos conciliar con ellos los porcentajes y creo que quedamos todos conformes. Y el tema de la circulación de vehículos, porque sí, mucha gente obviamente tendrá que pagar el doble ahora de tasa de impuestos. Sí, pero lo conciliamos también con ellos porque creíamos que para que tengamos de verdad, tenemos una red colapsada de
vial, y si queremos levantarla, pues todo eso se necesitan recursos. Tenemos que ir al primer corte. Al volver vamos a hablar un poco acerca de las giras también que ya ha hecho, los viajes que ha hecho la señora vicepresidenta, y en particular hablar un poco acerca de la despenalización, esta propuesta, la cumbre de Cartagena y el seminario del 24 de marzo que Ya se va a viene cabo todo acá. esto. Yo quiero hablar de la interpelación del líder también. También. Vamos a volver. Vamos al corte. Esa acusación de un chantaje presuntamente realizado por la bancada del partido líder para lograr, ellos querrían, según el presidente, negociar la suspensión de la interpelación al ministro de Finanzas a cambio de algún favor que él no llegó a mencionar de manera explícita. Pero debo decir que Mario Taracena, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, hoy sí lo dijo con pelos y señales. Él dijo, están pidiendo una especie de pago de más de 400 millones de quetzales para empresas que han tenido contratos de construcción. Por supuesto, ya lo hemos visto en las 8:45, esto ha sido negado por la bancada del líder. ¿Pero qué puede usted decirnos al respecto? Bueno, es que todos los que hemos conocido a la bancada líder sabemos que lo que hacen es precisamente poner interpelaciones para empezar a chantajear al gobierno. Lamentablemente el gobierno pasado los malacostumbró. Entonces cada vez que había una cosa de esas les complacían. Y resulta que ahora ellos creen que van a seguir haciendo eso y se podrán pasar el año interpelando si quieren. El pueblo de Guatemala los va a juzgar porque hoy ellos decían 2 millones de votos. Es que no es hacer oposición con los 2 millones que yo tengo aquí, es hacer oposición cuando de verdad hay que hacer oposición. Y no a cambio de beneplácito, de beneficios para mí, porque uno trabaja para el pueblo, no en beneficio para mi bolsa. Y ahí lo que pasa es que ustedes saben que en esa bancada lo que pasa es que compran diputados. Y solo les han dado un enganche, según yo sé, y falta la otra parte. ¿Y cómo obtienen los fondos para el resto de los pagos? Por eso necesitan el dinero de lo que les deben de las empresas constructoras para darles el resto del pago. Entonces esas son obras semifraudulentas. Son fraudulentas a toda ¿Y habrá vista. denuncias sobre ese tipo de temas? Yo siempre he dicho que la corrupción de esa forma es muy difícil probarla, pero lo que también dijo hoy el presidente en la inauguración de la Cámara de la Construcción, muy claro dijo, la deuda real se va a pagar, la deuda como esta, que de verdad lo único que sirvió fue para que alguien ganara dinero, no se va a pagar y nos vamos a tener que... Ahora, ahí nos dejan dos preguntas justamente. La primera semana de gobierno, el ministro Sinibaldi dice, cancelamos 1.500 millones de quetzales de contratos, y el presidente dice porque había indicios de que había habido comisiones. Están ya en el Ministerio Público todos. Pero esa es la primera pregunta. No conocimos nunca públicamente el listado justamente de los 1.500 millones de quetzales, quiénes eran y si siguen siendo contratados por el Estado. No, por supuesto que no. Bueno, yo quiero contarles un poquito sobre ese tema. Creemos que no podemos o no debemos litigar en los medios los temas legales, porque lo que no se vale hoy que representamos la institucionalidad del país es seguir haciendo lo que hicimos en mi caso, cuando fui diputada. Ahora tengo que respetar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, igual el presidente, igual los ministros. Presentar casos ante las autoridades. Pero bien concretos, documentados, y están así. Entonces el Ministerio Público tiene lo que el ministro Sinibaldi decía, con documentos. Y el Ministerio Público está haciendo sus investigaciones. La Contraloría también los tiene, y me imagino que en su momento ellos tendrán que decir qué hacer con estas personas que se llevaron millones de quetzales, que pagaron comisiones, pero que hoy las carreteras están en un completo desastre. Yo entiendo las críticas hacia la interpelación, pero también veo en la interpelación oportunidad para que los ciudadanos nos enteremos de información que resulta válida y útil. Por ejemplo, ha salido a luz que ha habido sobreprecio en el pago de medicinas, de contratos abiertos que fueron concedidos durante el gobierno anterior, que fueron pocos días después de que ustedes llegaron al poder, cancelados por el ministro de Finanzas, pero luego rehabilitados finalmente. Y se ve que las medicinas están sobrevaloradas o hay un sobreprecio respecto de esas medicinas. ¿Cómo nos explica usted esta marcha atrás y luego renovación? Primero lo dejan hecho en el gobierno pasado el 11 de enero, 3 días antes de que tomáramos posesión. Nos dejan amarradas las manos porque o lo votamos y dejamos desabastecidos a todos los hospitales, y entonces lo que vamos a tener es una huelga de otra cosa, o les compramos al precio que ellos dejaron. ¿Qué nos quedaba? Dejarlo, pero eso sí, será la última vez, porque de ahora en adelante vamos a pagar a precio, y estamos tratando de que las compras se centralicen porque nos tienen que dar mejores precios. Pero es un proceso donde en este momento seguimos pagando sobrecostos. Es que sí, la verdad es que sí. Sí seguimos pagando sobrecostos. Pero hay responsables de eso entonces. O sea, tiene que haber alguien que fue responsable. ¿El gobierno pasado?
fue... Bueno, pero es que el gobierno pasado es una cosa muy etérea. O sea, hay nombres y apellidos, tienen que poder haberlos. Bueno, yo quiero para se contarle pueda que el que denunciar. autoriza eso es el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas tiene una parte dentro del ministerio que dice sí le doy sí a este contrato. Y los que dijeron sí a ese contrato, pues se llama el exministro de Finanzas. Yo estoy de acuerdo con que, por supuesto, los funcionarios tienen una enorme responsabilidad. Total responsabilidad. Pero ¿qué responsabilidad le cabe a los empresarios que cobraron más del precio que deberían haber cobrado por cada una de esas medicinas? Es que mire, para que haya corrupción son dos, no es uno, no nos separemos. El que pide que le den una obrita y que va a dar comisión, está haciendo corrupción. Igual. Y el que vende y dice, te voy a dar un tu poquito de centavos por recibirme, está haciendo corrupción. Entonces aquí, hechor y consentidor pagan pena por igual. Aquí hay que perseguir al que hace corrupción y al que recibe la corrupción. Entonces es momento de pasar al paquete de iniciativas que el presidente Pérez Molina ha planteado al Congreso de la República, las de transparencia. Una de ellas, la de enriquecimiento ilícito, ha sido criticada porque, según un diputado opositor como Amílcar Pop, la redacción deja exclusivamente la responsabilidad. Los sujetos a perseguir son los funcionarios públicos. ¿Acaso no deben también ser perseguibles los empresarios, los representantes, los accionistas de las empresas que pueden participar en estos actos de corrupción? Yo, con todo respeto, creo que el diputado no ha leído bien la iniciativa, porque hablamos hasta de los testaferros, porque a veces resulta que no es la persona, sino que tienen uno atrás, que es el que firma y el que pide. Entonces yo creo que la iniciativa no la han leído. Pero la redacción no llega hasta los accionistas. Se recuerda que no es solo una, son varias iniciativas que se van concatenando una. Y el tema del secreto bancario, porque de alguna forma tendría que estar vinculado. No se presentó entre estas 11 leyes nuevas o modificaciones, pero va por segunda lectura una actual. No, y es que lo que pasó fue que esa no se presentó porque estamos 100% de acuerdo con la que va. Entonces presentar una para copiarla y decir empecemos de cero no tenía sentido. Más bien queremos que salga esta que ya va en segunda lectura porque estamos 100% de acuerdo. Y va a ser negociada junto con el paquete de leyes de transparencia. Eso va dentro de las iniciativas de transparencia. Háblenos de esa negociación. ¿Cómo se produce esa negociación en el Congreso? ¿Cómo se consigue bueno, eso es el gran trabajo ahora. Esos votos para poder pasar las leyes que han propuesto? Pues yo le diría a la bancada que está interpelando que en vez de estar pidiendo dinero nos ayude a pasar las leyes de transparencia y que nos fiscalicen con las leyes de transparencia, que va a ser mucho más fácil. Y entonces que dejen de hacer circo y que mejor nos pongamos a hacer leyes que les permitan a ellos fiscalizar al gobierno. Con lo de transparencia hubo tres temas que surgieron al principio de esta administración, que fueron de alguna forma incómodos, estoy seguro, el tema de la registradora de la propiedad, con el tema de la Contraloría o no, el tema del director de tránsito, incluso recién llegado, que salió rápidamente, y el tema del Osorio, donde incluso de alguna forma se le vincula a una persona que trabaja directamente para usted. Esos tres temas tenían que ser tratados rápidamente para evitar seguir especulando acerca del tema de la transparencia. Uno se estiró más que los otros dos, el caso de la registradora de la propiedad. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? Obviamente, pues si los 5 dedos de la mano no se parecen, no nos vamos a parecer todos. Cada quien tiene su propia forma de ser y su propia forma de pensar. En lo que sí nos tenemos que parecer, porque hay una orden muy explícita, es en darle cuentas al pueblo de Guatemala. Y pues nos costó más con unos y con otros, pero ellos ya saben, el que no quiera dar cuentas no es parte del gobierno y se tiene que ir. Y en el caso de David Osorio, ¿fue un error haberlo contratado a pesar de los antecedentes que él tenía? Sí, yo creo que fue un error haberlo contratado. ¿Y usted ha modificado el tipo de procedimientos previo a reclutar a personas para el gobierno? Ahora nos estamos tardando más, pero creo que vale la pena tardarnos un poquito más. ¿Qué han cambiado? Bueno, primero estamos viendo las referencias comerciales como que fuera un crédito el que nos van a pedir, y les hemos pedido a una institución que nos haga cargo de revisar sus referencias comerciales. Vamos también a la Corte Suprema de Justicia a ver si no tiene cosas pendientes con la justicia. Y por procesos, demandas. Sí, y por último le pedimos a la Contralora que nos dé un finiquito para ver si es verdad. Pero justamente hablando en esa línea, en ese tema, superintendente de la SAT. Había terna ya originalmente la semana pasada, se disuelve, uno renuncia. No le gustó. Ese era mi punto. Así, para decirlo claro, el presidente dijo, fue, a mí ninguno de los tres realmente cumple con las características. No fue el mensaje que se dio al público, fue uno renunció por esto, otro renunció por aquello. Pero el presidente lo dijo, yo no sé si ellos renunciaron antes o después, pero yo escuché cuando el presidente dijo, ninguno de los tres cumple con las características que yo quiero, esto es casi un superministro, yo necesito una persona transparente, honrada, que de verdad sea reconocida, pero lo más importante, que esté dispuesto a recaudar con la nueva ley lo que necesitamos que recaude. ¿Y ustedes creen que se puede realmente recaudar mucho más con la nueva ley y con un nuevo directorio en la SAT?
con una nueva ley seguro y con voluntad política del nuevo directorio también. Más allá de los 4.5 millardos que planteó el ministro en los 4 años, de Finanzas que podían llegar a alcanzarse hacia el cuarto año. Sí, es correcto. Ahora, dentro de ese mismo esquema, parte de lo que se ha discutido es la necesidad de reformar la ley completa de la SAT, incluyendo el tema del directorio. Claro, hay directores que llevan 18 años ahí. Y no es que sean malos o que sea mala la experiencia, lo que pasa es que necesitamos renovar también, necesitamos de verdad energías nuevas, necesitamos ideas nuevas, porque uno lamentablemente a veces se acomoda en los lugares. ¿Les han pedido la renuncia a los miembros del directorio? No queremos ser irresponsables tampoco, porque nosotros lo que queremos es realmente primero conseguir a la persona idónea para dirigirla y después de eso empezar. De hecho ya está la iniciativa en el Congreso y ellos son los que tienen que hacer el cambio. ¿Qué clase de procedimiento están siguiendo para encontrar a esa persona idónea? Parece que habría que salir con una lamparita. Casi con lupa. ¿Quién era? Diógenes, el que salía con la lámpara. Bueno, el presidente ha pedido no solo lo que dice la ley, sino que una lista larga de condiciones para que sea supervisor. ¿Pueden ser funcionarios actuales los que puedan optar al cargo? Pueden ser funcionarios actuales, siempre cumplan. ¿Y funcionarios anteriores que estuvieron en la SAT? Sí pueden, pero lo que pasa es que tienen que demostrarnos de verdad que son personas probas, personas que no tienen dentro de su lista un tache que de verdad nos haga daño a nosotros, pero más que eso, a una institución tan importante como la SAT. Hay muchísimo, pero hablemos un poco del tema de la despenalización, sí. El tema de la gira, el tema de la próxima cumbre. El vicecanciller de Colombia da unas declaraciones ayer a Telesur TV diciendo que ellos no necesariamente están de acuerdo con llevar esto a discusión. En Centroamérica, ¿qué resultados tuvieron? ¿Cómo ven esto? Se me hace que el vicecanciller no habla con su canciller ni con su presidente, porque el presidente Santos llamó al presidente Otto Pérez. Ayer lo dijo. Para decirle que él quiere estar también. Entonces, se me hace el seminario del 24. Sí, pero al final concluyeron en que va a ser primero una discusión centroamericana, que al final la propuesta fue centroamericana, fue de un presidente centroamericano. A ver, el procedimiento es, primero se reúnen los gobernantes de Centroamérica en un seminario. Así han dado en llamarlo. Es un seminario donde van a haber expositores que hablan en pro y en contra de la despenalización. Frente a los presidentes para que ellos escuchen. Pero además traen nuevas propuestas, porque de repente no es la despenalización, sino, no las conozco, porque las vamos a oír hasta el sábado, pero traen nuevas propuestas, porque lo que hay que hacer aquí es innovar el combate al narcotráfico. Si ya nos dimos cuenta en 30 años que estamos con armas pequeñas, porque resulta que hasta estamos embargados y no podemos ni comprar siquiera buenas armas, pues con armas pequeñas combatiendo un gran monstruo como es el narcotráfico y no tenemos resultados como los que quisiéramos, busquemos otras herramientas y eso es lo que vamos a hacer el 24. Una vez se tenga esta discusión, ¿se plantea que se lleve el tema a la cumbre de Cartagena? Antes de Cartagena, bueno, quiero contarles que posiblemente no solo van a ser los centroamericanos, sino también Dominicana, que es parte del SICA. Creo que también va a venir el presidente el 24. Posterior a eso, entonces quieren reunirse ya los presidentes, creo, con el presidente Santos y con el presidente Calderón, y llevar entonces la propuesta a Cartagena de Indias en abril. Para que se incluya dentro de la agenda de temas a discutir. Bueno, yo creo que ustedes todos vieron a Evo Morales sacando su bolsita de coca, que no se había animado en 2 periodos y ahora se anima precisamente porque alguien, un presidente que está en funciones y dice, hablemos del tema de la coca. Entonces creo que eso lo que va a lograr el día en Cartagena de Indias es que otros presidentes que piensan así se empiecen a animar a hablar del tema y ver y buscarle salidas. ¿De qué manera fue recibido usted cuando llegó, por ejemplo, a Panamá, en donde el gobierno ya había expresado... ¿Era el más complicado? Pues yo lo sentí así porque efectivamente el canciller un día antes de mi llegada había dicho declaraciones negativas. Claro, entonces yo le digo al canciller, creo que deme la oportunidad de que les explique y después, si posterior a eso, si quiere, pues diga que no. Y efectivamente fue una charla, yo diría, más larga de lo que yo misma pensé, y con un buen ambiente, y de esa cuenta, cuando me retiro, antes de retirarme, el presidente Martinelli junto con su canciller me dicen que efectivamente que el presidente Pérez Molina tiene razón y que están dispuestos a sentarse a la mesa. Acaba de venir también de otro viaje, donde estuvo una 24 horas. Sí. 24 horas. Cuéntanos un poco de este viaje, de la convención a la que asistió. Quiero contarles que otro de los grandes motores para Guatemala debería ser, si logramos los índices de delincuencia como los llevamos, bajarlos otro poco, entonces vamos a poder ser otra vez un atractivo lugar de turismo. Lamentablemente, en los últimos 4 años que terminaron, vinieron únicamente 40 cruceros al año. Y ustedes saben que, primero, el turismo de cruceros es un turismo muy fiel, y además es un turismo que gasta un promedio, está medido.
Entonces me reuní con la presidenta de la Asociación de Cruceros y con los más importantes dueños de líneas de cruceros a nivel mundial para decirles que primero llegaba yo porque es al más alto nivel una intención de que ellos vuelvan a venir al país. Y segundo, a decirles que estamos abiertos a que ellos vengan a invertir a Guatemala y que traigan también sus líneas de cruceros aquí. Quiero contarles que traemos buenas noticias de esa reunión. Ellos van a hacer su reunión anual de cruceros el próximo año en Guatemala, que nunca se había dado, pero además logramos que nos designen alrededor de 300 cruceros al año a partir de este año. Pero se necesitará construir infraestructura para recibirlos apropiadamente. Y eso es lo más importante, que los mismos cruceristas, empresarios, van a venir en 15 días a buscar los lugares donde puedan invertir para hacer muelles de construcción para estos cruceros. Señora Vicepresidenta, yo veo que usted nos ha hablado de este viaje reciente que ha hecho a Estados Unidos, nos habla también de una gira a la que le envía el presidente por toda la región centroamericana, nos habla de que le pide los compromisos a los ministros en el gabinete y luego les pide cuentas sobre esos compromisos. Está citando mañana a un grupo de ministros y funcionarios para que respondan sobre compromisos adquiridos un mes atrás. ¿A qué se dedica la vicepresidenta? ¿Todos estos temas o tiene áreas de especialización? Tengo más. ¿Tiene más? Tengo más, claro. Soy presidenta del Comité de Agua, que vamos a celebrar el 22, y vamos a hacer concientización en una escuela con más de 600 niños para decirles que de verdad tenemos que cuidar el medio ambiente. Tengo la responsabilidad también del tema de trata en una secretaría que se llama SBET, que hemos hecho ya acuerdos importantes con el Ministerio Público, con la fiscal y con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer fiscalías, jueces y tribunales específicos para el tema de trata y abuso sexual de niñas y niños. También tengo la responsabilidad de cuidar un poquito que nuestros jóvenes no se metan al tema de las drogas. Tengo un excelente grupo de psicólogos ahí, estamos trabajando, nos queremos ir a meter un poquito también con ellas al tema de los jóvenes que están privados de libertad, porque pues si no les preparamos para volver a salir, resulta que van a ser, ya son... Y el 40% de esos jóvenes ya son mayores de 18 años incluso. Y no han salido, entonces queremos, aparte de eso, pues tengo bastantes cositas que hacer, pero la verdad es que me apasiona mi trabajo, me gusta trabajar y yo siempre dije, yo no quiero ser una vicepresidenta que no tengo nada que hacer, quiero ser una vicepresidenta que no me alcance el tiempo. Hoy el presidente habló en la inauguración de la Feria de la Construcción de unas promesas, o más bien de unos planes de inversión de cerca de 1.5 millardos de dólares en carreteras en Guatemala para ampliar, por ejemplo, a 4 carriles la ruta que va desde Tecumumán, frontera con México, hacia Pedro Alvarado, luego Santo Tomás. La velocidad promedio de esa carretera de personas son 20 kilómetros por hora. En El Salvador y en México es 60 a 70 kilómetros por hora. Es una diferencia muy grande. Imagínense qué país puede ser competitivo así. Nadie puede hablar mal de los planes para construir unas carreteras de ese tipo que nos den pues mucha más agilidad. Pero ¿de dónde salen 1.500 millones de dólares? No estoy autorizada para contarlo, pero yo le quiero contar una cosa. A los gobiernos les ha faltado creatividad y los recursos van a estar. ¿Van a estar disponibles? Sin endeudarnos. ¿Alianza público-privada? Sin endeudarnos. No se puede alianza público-privada, si les voy a contar por qué. No hay ruta alterna. No, lo que pasa es que lamentablemente dentro de la ley quedó un artículo que dice que todas las público-privadas tendrán que llegar a ser aprobadas por el Congreso, y eso se va a volver un asalto en descampado para la gente que quiera venir. Y entonces nosotros no queremos eso, nosotros realmente queremos que vengan inversiones y no que vengan a asaltar a los inversionistas en el Congreso. Pero en todo ese tipo de cosas, hay una presión grande, así como hablábamos de los 408 millones de quetzales que el líder está peleando para constructoras y demás, hay presión de financistas también, de ustedes, que quieran poder participar en algo. Sí, no, pero no lo voy a decir, sí, no. Pero lo que sí le quiero decir es que el presidente creo que ha sido muy claro y él no se va a dejar chantajear. El que nos quiso ayudar, de verdad, estamos muy agradecidos, pero se lo vamos a devolver en un buen gobierno. Y si quiere competir y quiere de verdad licitar, bienvenidos. Y aquí lo que queremos son empresarios transparentes que se ganen de verdad pulso las licitaciones. Sí, pero cuando no ganan la licitación empiezan las llamadas. No, para se molestan y lo dicen públicamente, pero no pasa nada. Y no llaman por teléfono al presidente, a la vicepresidenta para decirle, miren, yo me porté bien con ustedes y ahora ustedes se están portando de esta manera. Yo lo digo, el presidente también lo dice, yo lo digo. Quedan 1.400 días a partir de hoy. No alcanzan, Kiki. ¿Cansada ya? No, ¿qué? Para nada, no tengo energía, no. ¿Qué día descansan? Sábado un poquito, por ejemplo, mañana vamos Baja Verapaz, sábado Zacapa mediodía
a cumplir con los compromisos que hicimos durante la campaña. Vamos a dejar ya algunos inicios de carretera, techos mínimos, vamos a empezar ingreso de agua y regresamos a mediodía del sábado, descansamos de sábado hasta la tardecita y mediodía del domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ay, Se nos se terminó, sí, se nos terminó ya el tiempo. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas Muchas gracias.